Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia a meditar, a reflexionar en el Evangelio de este martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Vamos pues, queridos míos, a meditar, a reflexionar, a dejarnos iluminar por la palabra de Cristo Jesús en este Evangelio. Pues muy bien, vamos a seguir con nuestras pautas acostumbradas. Primera pauta, el contexto. Queridos míos, estamos en un contexto de enfermedad y de muerte. Por una parte, la enfermedad de la hemorroísa y por otra parte, la muerte de la hija de Jairo. Estamos hablando de una mujer ya adulta y luego de una preadolescente, adolescente, una enferma con problemas de flujos de sangre y la otra niña ya muerta. Pues bien, queridos míos, así que estamos ante un cuadro, ante un contexto, ante un panorama pues bastante dramático. Una mujer enferma y una niña muerta. Bien, también hay que tener, o sea, estamos hablando de un contexto de enfermedad y de muerte, pero también de un padre preocupado, que es Jairo, el padre de la hija. Pero bien, segunda pauta, queridos míos, los personajes. Bueno, pues los personajes tenemos a Cristo Jesús, tenemos allí a los discípulos que iban con Cristo Jesús, tenemos a Jairo, tenemos a la hemorroísa y tenemos a la hija de Jairo. ¿Qué circunstancias, qué descripciones encontramos de estos personajes? Bueno, pues como siempre, Jesucristo nuestro Señor abierto a hacer el bien, incluso sin darse cuenta, porque Él pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque salió de Él una virtud, una fuerza, una dinamis, el término griego usado por el evangelista. Nos encontramos a Jairo, ese padre preocupado que solamente ve solución a su problema en Cristo Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda esa actitud de Jairo, de salir a la búsqueda, al encuentro de Cristo Jesús con nuestras dificultades, con nuestros problemas. Y esto sí que era un problema, queridos míos, porque la que estaba sufriendo y a punto de morir y que murió era carne de su carne y sangre de su sangre. Estamos luego también está la hemorroísa con estas características. Queridos míos, estamos hablando de una mujer que sufría flujos de sangre. Pues ya sabemos por dónde se darían esos flujos, queridos míos. Es decir, esta mujer de un momento a otro quedaría en evidencia ante los suyos por esa sangre, por esos vestidos manchados. Ella no tendría vida porque en cualquier momento al sentir ese flujo tendría que ir a su casa. Es una situación bastante dramática y preocupante, queridos míos. También tenemos a la esposa de Jairo y tenemos a la niña, esta niña que tuvo la suerte de volver a la vida y nada más despertarse de esa muerte, encontrarse con el rostro de Cristo Jesús. Esa niña, queridos míos, sabía a partir de ese momento y cada vez ya cuando ya tuviera ya más años y finalmente cuando ya estuviese a punto de morir, que ella vivía gracias a que nuestro Señor Jesucristo le habló a ella. Talita Kumi, a ti te lo digo niña, levántate. Pues muy bien, tenemos el contexto, tenemos los personajes, tenemos los diálogos. Son diálogos de premura, son diálogos, queridos míos, de necesidad urgente ante este padre que está desconsolado porque su hija está enferma. Luego tenemos los diálogos de sorpresa por parte del mismo Jesucristo, nuestro Señor. También el diálogo de sorpresa, de admiración de la hemorroísa al verse curada de un momento a otro. También tenemos las palabras muy oportunas de los discípulos, de los apóstoles, pero no ves todo este gentío que te estruja y preguntas quién te ha tocado. Ay, apóstoles, nunca cambiáis. Pues muy bien, ese es el diálogo, queridos míos. ¿Con qué cuarto punto? Esos son los diálogos, que por supuesto el diálogo central, por supuesto todo el Evangelio de Dios es un diálogo de Cristo Jesús maravilloso, pero nos quedamos con estas palabras, Talita Kumi, a ti te lo digo niña, levántate. Bien, ahora cuidado porque en los personajes, aunque no creáis, también están presentes los médicos, en los cuales invirtió la hemorroísa para encontrar una curación, una solución a su problema. Pues entonces tenemos este contexto de enfermedad y de muerte. Tenemos los personajes, tenemos los diálogos y pasamos al elemento sensible, concreto, tangible. ¿Con qué nos quedamos?
con la sangre de la hemorroísa y sus vestidos manchados. También el dinero invertido sin ninguna solución. Cada vez iba a peor la situación de esta mujer. Pensemos en esa sangre, queridos míos. Si ya cuando uno se corta que se está afeitando, caramba, sangre, y aquello es tan escandaloso, y uno ya, siempre está procurando de no sangrar más, para que los demás no contemplen algo así. Imagínate ya esto multiplicado, vamos, elevado a la enésima potencia en esta mujer, al verse pues con este mal tan grave, queridos míos. Entonces, repito, elemento sensible, tangible, podemos pensar en la sangre, en los vestidos manchados, en el dinero. También vamos a pensar en las plañideras. Las plañideras eran personas que se contrataban para hacer un poco más, si se me permite la expresión, escandaloso, sonado el funeral, el fallecimiento de una persona. Era algo típico en el ambiente judío, contratar plañideras con instrumentos musicales para cantar lamentaciones y sacar más a flote pues esos sentimientos de soledad, esos sentimientos de angustia, porque eso sí hay que reconocerlo. En el pueblo judío, por lo que nosotros podemos leer en las escrituras, hay mucho sentimiento, hay mucha emotividad. Recordemos cuando hacían penitencia, vestidos en saco de sayal y echándose ceniza y basura sobre sus rostros. Y luego también a la hora de afrontar la muerte. Entonces, queridos míos, esos son los elementos visibles, tangibles. Pues dime tú, ¿cuál es tu sangre? ¿Cuál es tu vestido manchado? ¿Cuál es tu vergüenza? Y una vez que ubiques cuál es tu vestido manchado, cuál es esa herida que te sangra y te sangra, acude a Cristo Jesús, tócalo, tócalo. Maravilloso, estaba rodeado por una multitud y esta mujer tuvo la capacidad de tocar a Cristo Jesús. Una cuestión muy distinta es rozar, pasar a un lado, pero esta mujer tocó a Cristo Jesús. Este evangelio es maravilloso porque este evangelio nos indica que a Cristo Jesús, aunque sea Dios, aunque sea el hombre más hermoso del mundo, como lo describen los profetas, aunque ya haya resucitado de entre los muertos, se puede tocar. Tócalo para que sientas su virtud, para que sientas su fuerza, para que sientas la pujanza militar, que incluso así se puede traducir este término griego, dinamis, fuerza, capacidad, poder, pujanza militar para solucionar mis dificultades y mis problemas. Pues muy bien, esos son los elementos sensibles. También podemos pensar en la camilla, en la habitación, vamos, colchón, cama, como le quieras llamar, lecho donde yacía la niña. Que curiosamente también recordemos en el elemento visible, pues lo que le habrán dado de comer a la niña para después. Queridos míos, quinto punto, la aplicación. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de este evangelio? Bueno, pues ya te he dado algunas. Lo primero, busca tocar a Cristo Jesús. Yo también le pido al Espíritu Santo de que me conceda la gracia de que aunque celebro la Eucaristía, pueda llegar a decir, toqué a Jesús y Cristo Jesús, tanto así que podamos causar esa sorpresa en Cristo Jesús y escuchar por parte de Él. Pero ¿quién me ha tocado? ¿Qué otra aplicación, queridos míos, podemos tener en cuenta? Bueno, pues que para esos problemas que cada vez se agravan más y más y más, la solución es Cristo Jesús. Procuremos acudir a Cristo Jesús y con esto ya acabo, procurar, queridos míos, que nuestra vida, de alguna manera, reproducir en nuestra vida la experiencia de esta niña. Claro, es que esta niña sabía, después del milagro realizado por Cristo Jesús, sabía que si estaba viva, que si podía ver con sus ojos la naturaleza, como esta naturaleza que tenemos nosotros acá. No sé si habéis visto unas vacas que estaban por ahí comiendo. Entonces esta niña sabía que si veía con sus ojos la naturaleza, si podía escuchar con sus oídos el sonido de los pájaros, si podía caminar, era porque un día Jesucristo nuestro Señor le habló a ella. Talita Kumi, a ti te lo digo, niña, levántate. Pues procuremos, queridos míos, que nuestra vida sea toda ella un acto de gratitud, de Eucaristía para con Cristo Jesús, y que cuando veamos
cuando escuchemos, cuando nos movamos, cuando amemos, sepamos reconocer que todo eso lo hacemos por Cristo, con Cristo y en Cristo, para gloria del Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.